Estimados amigos y amigas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependerá de la hora en que ustedes escuchen o vean este podcast de Conexión 21. Yo soy Samael Hernández y ahora me acompaña un personaje que ustedes ya conocen porque ya ha estado con nosotros en otros programas y es el compañero Clemente López, que como ustedes saben, Clemente es militante comunista desde muy joven, ahora continúa militando en las filas del comunismo mexicano, en el movimiento comunista mexicano precisamente, que es, pues son los militantes de aquel histórico Partido Comunista Mexicano que desapareció cuando se dieron las fusiones de los partidos políticos, incluyendo el mismo PRT. En el programa anterior estuvo Edgar Sánchez conmigo. Bueno, pues bajo la influencia hasta dónde del eurocomunismo, algunos lo aceptan, otros no, pero ese es otro tema, ¿no? El asunto está en que Clemente continúa su militancia, tiene un pensamiento claro, definido por esa postura, y ahora vamos a hablar sobre el tema de Ucrania, un tema que tiene múltiples conexiones con otros que a lo mejor vamos a tocar en este mismo podcast, pero le voy a pedir a nuestro amigo y compañero Clemente que nos platique cómo va la situación en este conflicto que parece no tener fin, Clemente. Sí, efectivamente es un conflicto muy largo, ya es lo que se conoce como una guerra de desgaste, ¿no? En la que están involucrados cerca de 50 países que forman la Alianza del Atlántico Norte, la famosa OTAN, contra Rusia, ¿no? Pues de hecho no es la guerra de Ucrania contra Rusia, sino de la OTAN, todo el mundo occidental contra Rusia. Eh, Es un conflicto muy viejo. Empezó prácticamente desde el 2014, ¿no? Cuando estos famosos acuerdos que se llevaron a cabo para finalizar la guerra que se había iniciado, culminaron los acuerdos de Minsk, famosos, que nunca cumplieron, la OTAN no los cumplió, y se la pasaron desde el 2014 bombardeando prácticamente a la población prorrusa que habitaba la región del Donbass en Ucrania. Eh, Se sabía de una posible acción militar en contra de Rusia que se iba a llevar a cabo entre el 23 y 24 de febrero del 2021. Y obviamente esto motivó que Rusia decidiera intervenir antes, un día prácticamente antes de que se diera este alzamiento, e iniciara lo que ellos llamaron la operación militar especial para desnazificar Ucrania y desmilitarizarla. El objetivo se cumplió, podríamos decir, en la etapa de la desmilitarización, prácticamente en los primeros días. El ejército ucraniano fue avasallado, se quedaron a las puertas de Kiev, literalmente los rusos, y por intervención del propio Estados Unidos y petición de Alemania y de Francia, Putin decidió tomar un acuerdo pues, de pacificación en ese momento con Zelensky. Y el propio Zelensky aceptó no ingresar a la OTAN, mantenerse neutral, y un poco las exigencias que exigía el Kremlin desde el 2014. Y como consecuencia de ello, pues los rusos se retiraron de Kiev, ¿no? Eh, Pocos días después, Kiev anuncia que están avanzando una contraofensiva para expulsar a los rusos de Ucrania, ¿no? Y empiezan a señalar que los derrotaron y que están huyendo y mil y un cosas. Y en ese periodo, obviamente, los NAFOS, le decimos nosotros a los comentaristas y a los defensores del mundo occidental y sobre todo de la Ucrania nazi, empezaron a manejar que pues, Rusia no tenía ya
eh, fuerzas militares, que era un país en decadencia, que su armamento era obsoleto, que estaban quitándole los chips a las lavadoras y para poder utilizarlas, ¿no? Y un conjunto de mentiras que se fueron dando y que fueron creando una verdad, tanto repetirlas que el mundo occidental se las empezó a creer. Y desde entonces ellos manejan que están ganando la guerra hasta el día todavía de ayer, ¿no? Señalaban que pues, Rusia ataca, pero que Ucrania ha logrado muchas contraofensivas y que está atacando a Rusia en su propio territorio y que ya le quitó Kursk y no sé cuántas tonterías más, ¿no? Lo cierto es que Rusia, al darse cuenta de que hubo un incumplimiento de parte de Zelensky, obviamente de quienes lo respaldan, pues decidió prolongar la guerra. Es decir, aguantar un poco la presión mundial, porque se acumularon cerca de 15.000 sanciones económicas y de todo tipo en contra de la economía rusa. Ellos ya lo sabían de antemano, estaban preparados, estaban preparando para ello y estaban iniciando eh, vínculos comerciales, sociales, políticos con otros conglomerados emergentes como la India y en el caso particular con China. De tal manera que en respuesta a estas sanciones se constituyeron los BRICS, ¿no? Conformados por Brasil, Rusia, India y China, eh, que juntos tienen alrededor del 52% del Producto Interno Bruto del mundo y tienen obviamente cerca del 60% de la población. Estos BRICS han ido ampliándose, han logrado vínculos comerciales con otros países, al grado tal de que ya hay un crecimiento muy importante, que está dando paso a una nueva orientación política ideológica en el mundo, basada en lo que se conoce como la multipolaridad, un mundo multipolar. Es decir, que deje de ser el hegemón, en este caso Estados Unidos, el partidario o el que ha impuesto un mundo unipolar actualmente y que ha sido fortalecido con toda esta ideología que impulsaba Justin Trudeau, el otro exministro de Gran Bretaña, ¿no? Boris Johnson, el propio Macron, von der Leyen y toda la élite de los europeos que de alguna manera orientaban esta ideología woke, ¿no? Basada en estas identidades no comunitarias, sino identidades individuales, promoviendo pues el tema de los derechos humanos, la equidad de género y un conjunto de factores a los cuales de alguna manera desclasaban, ¿no? Les quitaban el contenido clasista de su composición para convertirlos en ideologías de carácter individual y que de alguna manera sustentaban también las posiciones nazis, ¿no? Del nazismo y del fascismo. Entonces Rusia se dio a la tarea de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Este objetivo se vio frustrado en parte por el respaldo de la OTAN, el respaldo enorme en dinero, en armamento de todo tipo, en lo mejor de los game changers de armamento del mundo, y obligó también a que Rusia orientara su economía a convertirla en una economía de guerra. Hoy la economía rusa es una economía de guerra, literalmente, y al grado tal de que está dando los mismos resultados que daba durante la etapa de la Unión Soviética. Hace 3 días recibieron cerca de 3.000 nuevos tanques de los famosos T-90, que son lo más avanzado que hay en tanques de guerra en el mundo, fabricados por Uralzavod, que es una empresa exsoviética, ¿no? Es una empresa del Estado y que produce alrededor de 1.000 tanques por año, ¿no?
es una cantidad enorme. Pues bueno, ya produjeron en estos últimos años cerca de 3.000, que son los que acaban de recibir en el frente Rusia de nuevo, y que supera por lo menos en dos terceras partes la producción de tanques de todo el mundo occidental. A esto le combinamos el armamento, los nuevos juguetes de Putin, le llaman, ¿no? Que van desde el Oreshnik, que es un misil cinético, ¿no? Que moviliza energía cinética y que hace prácticamente ya innecesaria también el armamento nuclear, ¿no? Por lo pronto. Con toda esta tecnología de los hipersónicos, ¿no? Que rebasan la velocidad del sonido por 4, 5 o 6 veces y que no tienen parangón en el mundo ni tienen forma de detenerlos en el mundo occidental. Hay una enorme cantidad de este nuevo armamento, el Sarmat, por ejemplo, que es un misil intercontinental que puede darle la vuelta al mundo prácticamente de manera ininterrumpida, ¿no? Que lleva 12 ojivas nucleares y que a su vez se pueden fragmentar en 6 por cada una de ellas, y que viaja alrededor de 20 Mach o 20 veces la velocidad del sonido. No hay forma de detenerlo. El Poseidón, que es un torpedo capaz de hundir Inglaterra prácticamente completa con un solo impacto. Y no digamos la enorme cantidad de armamento nuclear que tienen, las cerca de 3.000 ojivas nucleares más que Estados Unidos, lo cual hace que un enfrentamiento directo con Rusia prácticamente sea el suicidio, no solamente del mundo occidental, sino posiblemente también de la humanidad. Eso lo saben los republicanos, lo saben los demócratas. Sin embargo, los demócratas decidieron, eh, pues ahora sí que rascarle las narices al oso, ¿no? Y constantemente estar produciendo un conjunto de provocaciones y enviando misiles, ahora atacando a territorio ruso, en zonas fronterizas y no mayor a 200 kilómetros, ¿no? Tampoco es la gran cosa. La mayoría de sus misiles, los Atacam y los Storm Shadow, que son los ingleses, pues son detenidos, ¿no? Las baterías antiaéreas rusas. Y la guerra también ha cambiado a través de los drones y todo esto hoy es una batalla, podríamos decir, por pequeños espacios, con mucha precisión. La guerra la va a ganar Rusia, la está ganando Rusia. Todos los días hay avances del ejército ruso en territorio ucraniano. Y el mundo occidental empieza a darse cuenta que no van a ganar esta batalla. La guerra no la van a ganar. Y que tampoco Ucrania va a poder recuperar los territorios perdidos. Primero porque son territorios prácticamente rusos, ¿no? De población rusa, todo lo que es el Donbass. Ya votaron por anexarse a Rusia. Y si bien se pensaba que solamente liberando el Donbass podía concluir la guerra, ahora a los rusos lo que menos les interesa es la negociación por la paz. Es un ejército que va ganando, que tiene ya prácticamente en estado de colapso al ejército ucraniano y a todos los ejércitos de la OTAN, ¿no? Eh, por ejemplo, hay estudios de los propios ingleses que dicen que ellos soportarían una guerra con Rusia un lapso no mayor a 4 días, ¿no? Francia podría combatir 2 días, ¿no? Alemania a lo mejor una semana o 2 semanas. Y ya los demás, los chihuahuas que existen, los bálticos famosos, pues no les doy, como dijera Medvedev, van a ser solamente una mancha húmeda en el mapa, ¿no? Es decir, no tienen ninguna posibilidad. Y esto, obviamente, que está generando una reagrupación en el mundo, realineamientos constantes y todas estas guerras proyes como la de Siria, la de Israel, etcétera, son parte de este conjunto de guerra de desgaste de unos y otros. Lo cierto es que el mundo empieza a encaminarse a una composición, yo diría, tripolar, por tres enormes conglomerados aglutinados en 3 países centrales: China,
que va a liderar el comercio mundial en no más de 5 años. No le doy mucho más. Rusia con un enorme poderío militar superior al de Estados Unidos. Y los Estados Unidos con todo el conjunto de países siendo todavía un bloque bastante poderoso. Eh, Europa borrada del mapa, del escenario. Prácticamente este papel que han tenido las élites de los europillos dirigentes ha sido un papel de subordinación a Estados Unidos. Quien ha conducido las relaciones de Europa con el resto del mundo son los Estados Unidos. Ellos están conduciendo el comercio, la política y las relaciones sociales de Europa con el mundo. Y todo iba bien hasta prácticamente el gobierno de Biden. Europa se sentía protegida por Estados Unidos, no se veía amenazada, a pesar de que les vendían el gas y el petróleo más caro, ¿no? Este, a raíz de la destrucción de los gasoductos rusos y de las sanciones al petróleo ruso, pensando que con eso iban a afectar a Rusia, y bueno, se han dado cuenta que hoy Europa es un caos económico. La inflación está altísima, el desempleo se acrecienta y van a enfrentar el invierno más duro en su historia de los últimos años. Ya no hay gas ruso, ya no hay gas barato y tampoco hay gas gratis para muchos países como se les otorgaba a muchos de ellos. Y hoy lo tendrán que comprar lo más caro que Estados Unidos se los pueda vender, pero tampoco les es suficiente. El invierno avanza muy rápido, ¿no? Si el buque que lleva el gas licuado se tarda 3 o 4 días por problemas climáticos en el mar, pues difícilmente la población aguanta, ¿no? Sobre todo aquella que está en condiciones de ser congelada muy rápido por la falta de energía eléctrica. Y Ucrania pues se acaba de suicidar con lo que hizo de atentar contra el gasoducto Druzhba, que es el que surte la parte de Europa occidental, del lado oriental, podríamos decir, es decir, del lado de Checoslovaquia, de Rumanía, de Hungría, ¿no? Y que a su vez, una vez que se recibía el gas en estas zonas, era distribuido a otras regiones de Europa, a Francia, Alemania, España, etcétera. Al cerrarlo, Ucrania prácticamente impide ya que ese gas que producía la electricidad en estos otros países circundantes a Ucrania, este gas permitía producir electricidad que le estaban surtiendo a Ucrania para complementar la electricidad que necesitan debido a la destrucción de todas sus hidroeléctricas, ¿no? Pues acaban de dar un tiro en el pie, prácticamente. Han condenado al pueblo ucraniano, pues ahora sí que de manera masiva, a la muerte. Pero es entendible, son nazis, ¿no? A ellos no les importa la población. Ahora bien, yo creo que no va a haber negociación, ni con Trump ni con nadie. Ya el Kremlin ha tomado la decisión por las palabras de Medvedev y otros el propio canciller, ¿no? Que acaba de declarar esta situación de que Rusia no está interesada en la negociación. Van por Ucrania, ya no van por el Donbass, ahora van por Ucrania. Ya se dieron cuenta que incluso ni siquiera el cinturón de seguridad del Donbass, de todo ese enorme territorio que hoy ya tienen en sus manos, puede evitar que los misiles que están muy cerca lleguen a Moscú o a otras partes importantes de Rusia. Entonces, la única garantía es cerrar ese cinturón, volviendo a recuperar Ucrania. No se nos olvide que Ucrania formó parte de la Unión Soviética en el pasado y que también es un pueblo eslavo, igual que el pueblo ruso. Eso es algo muy, muy importante que hay que considerarlo. Por eso también Europa no acepta plenamente a Ucrania, ni en la OTAN,
ni en la Comunidad Europea, porque no lo sienten ni anglosajones, ni normandos, ni nada. O sea, no lo sienten europeos. Para ellos son eslavos. Y Rusia no va a negociar con Trump por una sencilla razón. No tiene nada que negociar. ¿Qué le pueden garantizar? Que no pueda garantizarse a sí misma en su propia seguridad. Rusia jamás ha hecho expansionismo hacia otros lados, más allá de cuando desnazificó Europa en el periodo negro de la Guerra Mundial. ¿No? Tiene una o dos bases militares en el mundo, solamente contra las más de 500 que tiene Estados Unidos. No tiene colonias, excepto el pedacito de Transnistria, que son rusos que viven en la región de Moldavia. ¿No? Son alrededor de medio millón, podríamos decir, ¿no? De habitantes. Más allá de eso, no tiene vocación colonial, no la ha tenido. Tiene un territorio enorme, muy vasto, con una población pequeña para el territorio, pues, 1 millón, digo 160 millones de habitantes, pues es poco para un territorio tan grande como el que eh, tiene la Federación de Rusia, que pues, es un país donde hay 13 usos horarios, ¿no? Por ejemplo, simplemente nada más para darnos cuenta de la inmensidad de territorio. No les interesa invadir Polonia, Estonia, Lituania, que son los países más pobres de Europa hoy, y que ya formaron parte de la Unión Soviética y que no tienen nada que producir, prácticamente eran subsidiados en ese pasado por el resto del mundo soviético, ¿no? Entonces, cuando ellos pidieron su liberación y su autonomía, pues se las dieron prácticamente, ya váyanse, ¿no? Váyanse a Europa, ahí están bien, ¿no? Y ya Putin lo dijo, bueno, ¿para qué los quiero? O sea, no necesitamos esos territorios. Serían una carga para el erario ruso, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos en su rusofobia están empeñados en que los van a invadir y que se ven amenazados, ¿no? Ahora sí, la verdadera amenaza les llegó por el otro lado. Y si quieres, aquí dejamos esta parte, ¿no? Bueno, me interesaría mucho para nuestros amigos, para información de nuestros amigos y amigas, que pudiera tener una idea más general de lo que se está jugando con estas cosas de la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, la guerra comercial todavía entre Rusia y Estados Unidos, porque algunas personas divulgan o tratan de mantener la idea de que Rusia y Ucrania y la mediación de la OTAN o Occidente, como le dicen, responde a una confrontación ideológica, como se manejó en los tiempos de la Unión Soviética, ¿no? Los rojos contra los defensores de la democracia. Pintado con otros colores, siguen manteniendo ese discurso, ¿no? Que cada vez encaja menos cuando uno le mueve un poquito allá la información y se da cuenta de lo que realmente está sucediendo. Rusia siempre ha sido el, el deseo de Occidente por la enorme cantidad de recursos que tiene, gas, petróleo, tierras raras, en fin, Rusia tiene de todo, ¿no? Eh, los alemanes, ¿no? Fueron unos de los que intentaron conquistar Rusia, pero antes había ya intentos de Alemania, bueno, de Francia, ¿no? Con Napoleón, Napoleón. Inglaterra, Alemania, y al último vino Estados Unidos, pero todos quieren ir sobre Rusia, perdón. Ahora bien, pues los rusos no se van a dejar, porque como quiera, pues son un estado fuerte, ¿no? Y eso explicaría un tanto este sesgo militarista que asume la economía rusa, pues porque no le dan oportunidad de que sea una economía que se desarrolle en la paz, ¿no? Para que Así es. pudiera hacer lo que hizo China, por ejemplo, ¿no? O el propio Estados Unidos u otros países que tienen esa posibilidad. Entonces, para que nuestros amigos también se enteren de que este juego de poderes, este intento de distribuirse, de repartirse el mundo por estas grandes potencias, donde están Estados Unidos, están China, están Rusia principalmente,
responde a una dinámica muy, muy especial desde mi punto de vista. Y ahorita voy a seguir con una idea para ver si entramos al segundo bloque de nuestro programa. La idea de que es el gran capital situado en diferentes países el que está tratando de reorganizarse. No, ya no pueden mantener la idea aquella de la globalización, ¿no? Del mercado mundial y de la libertad de comercio, que todo fue también un discurso. Ahora la realidad obliga a regresar al tema de los territorios, ¿no? Las mismas agencias de inteligencia de Estados Unidos ven eso, es decir, grandes territorios continentales en donde va a haber una potencia, ellos ven tres, ¿no? Rusia como tú, China y Estados Unidos, ¿no? En ese proceso parece moverse toda esta dinámica dolorosa, porque en medio de estos movimientos muere muchísima gente, ¿no? Y se habla poco de eso, ¿no? De la gente que se muere y que está sufriendo a causa de estas tensiones de la guerra, ¿no? Y otro tipo de agresiones, ¿no? Que se han dado sistemáticamente en quién sabe cuánto va a durar este proceso, pero por ejemplo, en las agencias de inteligencia de los Estados Unidos dicen que por allá del 2040 estaría la cosa más o menos definida en cuanto ya si se van a dar o no estos bloques. Mientras se van a seguir dando estos juegos de guerra entre estas potencias y quien pone la nota disonante a lo mejor sea China, porque Rusia ya no es la Unión Soviética. Estados Unidos sigue siendo no solo capitalista, sino imperialista, y China todavía guarda pues ahí un discurso socialista, aunque sabemos que su economía ha cambiado mucho, pero sigue dominando el Partido Comunista Chino y su política es de llamar la atención. Entonces, parece que hay cada vez menos duda de que China va a ser la potencia hegemónica a largo plazo, qué tan largo el plazo no lo sé, pero para allá parecen pintar las cosas. Pero regresando la vista a nuestro territorio, esto podría explicar este endurecimiento y estas urgencias que ha planteado el presidente electo Donald Trump con relación a América Latina y en particular con México, ¿no? Algunos dicen, no, pues son bravatas porque ese señor está medio loco, pero bueno, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el discurso o la narrativa, como dicen ahora que dan a conocer, es que a Trump no le interesa mantener la guerra, el apoyo a Ucrania para mantener la guerra de Ucrania contra Rusia. ¿Por qué? Porque le interesa mejor ser aliado de Rusia, pero como tú dices, bueno, habría que ver si Rusia está dispuesta o no a ser aliado de Estados Unidos, porque alguien decía, ser enemigo de Estados Unidos es un error, pero ser aliado de Estados Unidos es fatal, ¿no? Este, entonces, bueno, pero en ese intento la idea que se hace uno es de que Estados Unidos quiere controlar a todo el continente americano, ¿no? Esas bravatas que avienta Trump, lo que indican es que quieren estar desde Groenlandia hasta la Patagonia, ¿no? Ellos dominando, pero en medio, en Sudamérica, pues están los BRICS también operando. Entonces, como que le queda de Centroamérica para arriba, digamos, ¿no? Y eso, pues, pone a pensar a mucha gente y dicen, pues, no hay que tomarlo tan a la ligera, ¿eh? Puede ser que empiecen a quitarse, por ejemplo, el problema de Ucrania, pero porque les interesa más centrarse en su propio continente, digamos, ¿no? La región que potencialmente podrían controlar, que siempre han controlado, pero ahora de manera más directa. Y entonces, no sé si viste el diálogo que tuve con Edgar Sánchez del PRT, y ellos sí ven la posibilidad real de que esto empiece a endurecerse tanto que pues proponen que el esquema no es de unidad nacional para negociar, sino que vamos a hacer para prepararnos para una eventual agresión directa de los Estados Unidos a México. Yo juzgo un poco difícil que se dé ese escenario por la complejidad de la relación en la integración de las economías de México y Estados Unidos. Pero tú, ¿cómo ves esta situación ya ubicándonos en este contexto general de la recomposición de la organización mundial de estas potencias y sus territorios, y México en el caso específico de la relación con Estados Unidos? Sí, bueno, ahí hay un fenómeno muy interesante. Yo decía que en algún momento con la administración Biden, Europa de alguna manera se veía pues protegida, ¿no? Por Estados Unidos y estaban entregados, literalmente entregados a las políticas norteamericanas,
que se impulsaban a través de la guerra de Ucrania, ¿no? Inclusive el propio Zelensky afectaba cada rato las productoras de hidrocarburos rusos, pues, para que Estados Unidos pudiera seguir vendiendo el gas licuado a Europa de manera más constante. Y todo el mundo estaba feliz. Los europeos estaban felices con que los estuvieran pisoteando, pero de todos modos los protegía, los cuidaba a Estados Unidos y de la OTAN, pues es el principal aportante. Pero ¿qué pasa cuando gana las elecciones Trump? Empiezan a percibir que van a tener un conflicto comercial con Estados Unidos, en un principio. Y de hecho, piensan que el principal problema que van a tener con Estados Unidos es el comercial. Los aranceles, un conjunto de cosas, ¿no? Esta economía proteccionista que pretende impulsar Trump para la economía norteamericana y empiezan a diseñar su estrategia, ¿no? En función de esa posible decisión de Trump, ¿no? Y de repente les cambia la jugada. Les dice, Groenlandia, pues también la quiero, ¿no? Ah, pero Groenlandia, pues pertenece a Dinamarca. Y Dinamarca, pues es un país de la OTAN, ¿no? Y Dinamarca puede invocar el artículo 46, ¿no? Del tratado de la Unión Europea y obligar al resto de los países a que tengan que defenderlo en caso de una agresión norteamericana. Entonces se dan cuenta que el gran hegemón, que era su protector, hoy se convierte en su principal enemigo. Primero porque suelta a Ucrania, literalmente. O sea, está bien, Rusia, no me interesa el pleito contigo, quédate con Ucrania, pero pues salte de Siria, ¿no? Porque sí me interesa que Israel crezca otro poquito y que tenga los altos del Golán y, ¿no? Llegue a algunas otras espacios. Y Putin pues, no es tonto, ¿no? Digo, si alguien sabe de geopolítica en este planeta, pues es Putin. Yo diría que es el mejor estadista que existe actualmente en el mundo. Es un estadista de talla mundial, no solamente de su país. Pues él percibió que el régimen de Bashar al-Assad era literalmente insostenible ya, ¿no? Eran 10 años prácticamente de guerra interna muy fuerte, constante, y que el propio ejército sirio pues ya daba síntomas de debilidad muy fuertes en lo militar, en las convicciones de los propios militares y en el fenómeno de la corrupción que permeaba ya en el ejército eh, sirio, que se vendía ya al mejor postor. Y prácticamente lo sostenían los rusos, ¿no? Pues dijeron, bueno, pues no tenemos mucho que hacer aquí más que conservar las bases de Latakia y de Tartus y ya. Con eso mantenemos todavía el control sobre el mar y nos vamos. Pero ustedes se salen del otro lado. Y fue una jugada maestra, ¿no? Finalmente, porque salva dos pájaros de un tiro, o sea, se queda con Ucrania y protege a Irán, ¿no? Porque también Israel tiene vetado el estar atacando a Irán por Estados Unidos, ¿no? No le permite que haga agresiones contra Irán porque sabe que entonces Rusia sí responde por Irán. Y entonces se genera un equilibrio en el mar. Ok, tú comercias esta zona donde quieren abrir esta ruta de comercio pasando por Israel, etcétera, ¿no? Y nosotros dejamos que las cosas sigan fluyendo en tu comercio con los otros países del BRICS, ¿no? Y pues también olvídate de Europa, ¿no? Todos olvidémonos de Europa. Estados Unidos se está olvidando de Europa. No solamente se está olvidando, se está empezando a agredir, que es lo más interesante. Y Rusia, pues obviamente ya no tiene ningún interés en volver a comerciar con Europa. El exministro Scholz
le fue a pedir a Putin que pudieran restablecer el comercio de gas. Dijo, pues ustedes lo destruyeron, ustedes lo cerraron, la OTAN lo destruyó, entonces Las no líneas tienen... aéreas que pasaban por territorio ruso. Esa es una cosa muy interesante porque ahorita estas caídas de aviones que estamos viendo en varias partes del mundo tienen que ver con, no solamente con el tema de las sanciones, porque las sanciones conllevaron a que no se vendan refacciones, ¿no? Que se producían, muchas de esos aviones se producían refacciones en Rusia con, eh, con titanio, por ejemplo, ¿no? Ruso. Y entonces muchas de esas piezas de recambio no es posible comerciarlas, producto de las propias sanciones europeas. Y luego también el desgaste en las rutas de los aviones, que hoy tienen que hacer vuelos mucho más largos. Muchos de ellos no estaban preparados para ello, no, no tenían condiciones de reposteo para poder viajar distancias tan largas y empezaron a tener fallas, indudablemente que empezaron a tener. Todo el comercio europeo, al caerse la locomotora alemana, que también era la otra que producía un conjunto de insumos para la aeronáutica y para la parte automotriz, eh, al hundirse su economía, a tenerse que retirar esas empresas de su propio país por no poder competir con los otros mercados de Estados Unidos y de China, porque competían porque tenían el gas ruso muy barato, prácticamente subsidiado. Desde los compromisos, cuando se reunifica Alemania Oriental con Alemania Federal, ¿no? Rusia acuerda como parte de esta fusión de las Alemanias, mantener una relación de amistad, podemos decir, comercial muy intensa con Alemania y subsidiarla en gran parte de su economía, ¿no? Porque recordemos que Alemania Oriental de alguna manera también fue la Alemania socialista, ¿no? Después de la Guerra Mundial. Entonces, Rusia mantenía este acuerdo de darle gas muy barato a las empresas y al gobierno alemán. Esto pues, le permitía a Alemania ser la locomotora de Europa, la principal punta de lanza industrial que desarrollaba la economía de prácticamente todos los países de la zona. Hoy Alemania está en crisis y está en quiebra. Su Producto Interno Bruto se ha caído prácticamente a menos del 1%, ¿no? Le cedió el lugar de ser la cuarta economía del mundo a Rusia. Hoy Rusia es la cuarta economía del mundo, aún con las 15.000 sanciones y seguramente las otras 10.000 que vienen, ¿no? Se va a mantener como la cuarta economía del mundo y puede convertirse en la tercera, ¿no? En China, Estados Unidos y Rusia, puede ser. ¿Por qué? Porque están empezando a demostrar que puede ser un país autosuficiente. Lo empieza a hacer hoy. Ya eh, uno ve la realidad rusa como circula la economía y todos los bienes y servicios que se prestan, que no solamente son del primer mundo, ¿no? Sino que también satisfacen las necesidades de sus mercados locales con productos locales, ¿no? Y empiezan ellos a tener también excedentes de producción muy importantes, más allá de los energéticos y las tierras raras y todas esas cosas las armas que venden a otros lados. Aquí se presenta también este problema de que entonces Estados Unidos no le queda otra más que apelar a la fuerza del imperio. Es como el imperio contraataca, ¿no? No le queda de otra porque va perdiendo espacios, va perdiendo territorios, va perdiendo influencia en el mundo. Su economía está en crisis hoy, tiene un enorme déficit, ¿no? Es el país más endeudado del planeta. Mucha de su deuda ya está en manos de China, ¿no? Empiezan a estar grandes consorcios industriales y comerciales norteamericanos, típicamente norteamericanos,
hoy en manos de los chinos. ¿Por qué? Porque han comprado toda esta deuda. Bancos completos, ¿no? Que están bajo la hegemonía china, que ha absorbido la deuda norteamericana. Y si a esto le agregamos también la pérdida de sus relaciones comerciales en otros lados, eh, incluso Arabia Saudí, que era uno de sus principales aliados en el Medio Oriente, pues ya se pasó al lado de los BRICS, ¿no? Siendo el más importante productor de petróleo. Y como eso, otros países como Brasil, que en algún momento también estuvieron bajo la hegemonía norteamericana, hoy también están en el lado de los BRICS. Ya no digamos Venezuela y Cuba, que son también como los chihuahuas de Europa, ¿no? Este, más países subsidiados que aportantes. Pero ha perdido hegemonía. Europa ha perdido hegemonía en todo lo que es el continente africano, ¿no? Ha perdido prácticamente de manera como naipes todos los países que estaban colonizados sobre todo por Inglaterra y por eh, Alemania y Francia, pues se han liberado. Entonces al hegemón no le queda otra más que resistir, ¿no? Ya es el tránsito de un hegemón a otro conjunto de hegemones diferentes. Se está Clemente, dando ya este fenómeno. Clemente, antes de llegar al final, ya nos queda relativamente poco tiempo. Hay dos cosas que me gustaría que comentaras. Una es la posibilidad de una guerra mundial, porque algunos analistas piensan que este inusual desarrollo, bueno, no inusual, pero sí sorpresivo desarrollo de estas armas de Rusia, los misiles estos, que tienen un poder de destrucción sorprendente y una letalidad, pues lamentable, porque pierde la vida mucha gente cuando cae una cosa de esas, pues es una especie de anuncio que dice, podemos hacer la guerra si quieren, ¿eh? Sí, Yo no claro. voy a usar bombas atómicas, bombas nucleares, y no le va a quedar a Estados Unidos más que decidir si las usa o no. Y eso puede decidir el final de la guerra antes de que empiece, ¿no? Bueno, el escenario de la guerra, ¿cómo lo ves? Muy probable, poco probable, etcétera. ¿Y cómo ves a México en este mundo convulso? Yo creo que la guerra siempre sí existe la posibilidad. Nunca está de más que haya un loco que apriete el botón rojo, ¿no? Siempre. Eh, Obviamente que los que menos quieren una guerra mundial son los rusos, porque curiosamente, a diferencia de los gringos, sí son partidarios de la vida humana, ¿no? Si quieren que el mundo prevalezca de otra manera, que haya un comercio justo, que haya autonomías, que haya soberanías de los países y que haya una relación armónica. Ellos siempre han sido ellos sustentan su teoría o su ideología en el famoso cosmismo, ¿no? Es decir, que somos parte del cosmos y como tal tenemos que tener una relación armónica entre nosotros, ¿no? Es un poco esta visión que ellos tienen. La visión anglosajona es constantemente lo contrario, ¿no? Siempre hay que ganar y apoderarse de todo lo que se pueda mediante guerras y ser el más poderoso y el más fuerte, ¿no? Y es esta parte belicosa de la humanidad que siempre está del lado anglosajón, gringos e ingleses, fundamentalmente. La guerra se puede dar, de hecho la están intentando ahorita. Estos últimos días de Biden van a ser verdaderamente peligrosos para el mundo. Israel acaba de probar una bomba nuclear eh, pequeña, una táctica le llaman, cerca de Chipre, ¿no? Es una muestra de que también la tienen y la pueden usar. Y pues no dudemos que una provocación a Corea del Norte pues pueda generar la respuesta de un tipo como el que gobierna Corea del Norte, usando también armamento nuclear, que también lo tiene. Rusia no creo que lo haga. Rusia no sería la primera en usar una bomba nuclear. Eh, Porque ellos tienen lo que se llama, no sé si han oído hablar, muchos de los escuchas del programa Perimeter.
o lo que se conoce como la mano muerta. Es un sistema desarrollado desde la época de la Unión Soviética para garantizar lo que se conoce como la aniquilación mutua, ¿no? La aniquilación mutua garantizada. Es decir, si ya no hubiese ningún mando eh, ruso vivo, general de alto rango, ministro, diputado, etcétera, si ya fueran descabezados su mando, ¿no? Descabezado su ejército, descabezado todo, entonces la máquina, es una máquina, ordena la respuesta nuclear automática, ¿no? Confirma, no tiene respuesta, busca otra confirmación con otro mando, no la tiene, inmediatamente sale el misil que a su vez va mandando las órdenes al conjunto de silos donde están los demás misiles, a los torpedos que están en los submarinos nucleares encofrados bajo el mar, que también son automatizados, no necesitan de humanos para manejarlos, y pues se hace el infierno, ¿no? Pues es un Y escenario llega, escalofriante. sí. Ahora, México, pues la verdad es que México no necesita que lo invadan, ¿no? Ya estamos colonizados desde que tenemos neoliberales gobernando, ¿no? Porque estos que están ahora, pues son los neoliberales woke, ¿no? Esta izquierda eh, que anticlasista, ¿no? Que no pretende tocar al capital, se mantiene dentro del Tratado de Libre Comercio, está dentro de la Agenda 2030, que es la agenda de las élites, y que en ese sentido, pues no, que además tiene una política entreguista al gobierno de Estados Unidos. O sea, si nos aprietan, pues aquí abajo apretamos a los pobres centroamericanos, a los migrantes y no, a los demás, ¿no? Si alguien declara que no queremos a los chinos, pues aquí empezamos a cerrar las tiendas chinas y de comercio chinas en varios estados del país, Hasta las chinas poblanas. inexplicablemente, ¿no? Hasta las chinas poblanas, ¿no? Entonces, hace falta que vengan por las chinas oaxaqueñas, que también puede pasar, ¿no? Peligramos, peligramos. Es un gobierno títere, el nuestro. No tiene ninguna capacidad de respuesta y mucho menos tendría una capacidad militar de respuesta. La verdad es que el ejército mexicano da pena ajena, ¿no? Está muy corrompido, está muy penetrado por el narco, ¿no? Y pues son nuestros soldaditos de plomo, ¿no? Esa es la verdad. Van a dar más pelea a los migrantes que tenemos en Estados Unidos que nuestras Fuerzas Armadas en México. Tampoco hay necesidad de que nos invadan. Basta con que nos aprieten económicamente para que nos ahoguemos solos. Y muchos estados del país, desgraciadamente, están en la tesitura de mejor pertenecer a Estados Unidos. Pregúntales a los de Chihuahua, a los de Sonora, a los de Sinaloa, ¿no? Esta parte del norte del país, que se siente más integrada a la vida americana que el resto del país, ¿no? Bueno, el gobernador de California dijo, si este señor Trump corre a los migrantes, California se une a México. Digo, parece chiste, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es la respuesta mexicana, no? Echar mano de la historia, que no se nos olvide que la hacen los vencedores, donde antes éramos la América mexicana, ¿no? Lo acaba de decir la señora presidenta, la señora presidente, en la mañanera de antier, ¿no? Ayer, no recuerdo, Ujú. donde mostró ahí un mapa, ¿no? Del Golfo de México y de cómo se llamaba en 1700 y tantos, la América mexicana, ¿no? Y que entonces, bueno, pues se oye re bonito y pues vamos a rebautizarla así, ¿no? O sea, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, ¿no? Ante un poder hegemónico, ¿no? Como el norteamericano, que viene por sus canicas. O sea, para poder conservar su hegemonía necesita ampliar este expansionismo imperialista,
Y Está, ante esta está, situación, Clemente, ¿cuál es el papel de la izquierda entonces en México? Su tarea principal. su principal tarea creo que es encontrar una brújula y buscar su camino. Lo perdió hace mucho rato. Es una izquierda mareada, ¿no? Que perdió la brújula, perdió el camino. Se desorientó, se le cayó el muro de Berlín encima, se le vino el paradigma, los dejó sin alternativas, este, se refugiaron en sus viejas capillas, ¿no? En el socialismo venezolano, que no es ni socialismo ni nada, ¿no? Este, Empezaron otra vez a ver hacia la revolución cubana, ¿no? Este, y están otra vez enquistados en la revolución sandinista, ¿no? Cuando el mundo va cambiando a pasos acelerados, ¿no? Cuando hay nuevos reagrupamientos internacionales, cuando hay nuevas formas de pensar, cuando no solamente ha cambiado la tecnología que ha invadido el mundo, esta izquierda ni siquiera sabe usar la tecnología. Tú los ves haciendo clichés, mañaneras baratas, los ves haciendo spots, como si viviéramos en la época de las cavernas. Un enorme atraso tecnológico e ideológico muy grande. O sea, siguen pensando en que el Estado hay que fortalecerlo, que el Estado tiene que ser fuerte y concentrador del poder, y si es unipersonal, mejor, ¿no? Cuando Marx jamás se planteó eso, ¿no? O sea, Marx hablaba de que la nueva sociedad debería de construirse sobre la base de que el Estado tiene que irse extinguiendo de manera paulatina e irle cediendo sus funciones a la sociedad para que ésta sea autogestionaria. Yo no creo que con los programas sociales nos volvamos autogestionarios, ¿no? Un No, no, país que está dejando de esa es producir. una de las críticas que se le hace muy frecuentemente a la cuarta transformación, de que pues la relación con las masas populares sigue siendo paternalista, ¿no? Aquí te damos todo, se te Paternalista, va el clientelar. sí, clientelar, efectivamente. Pues has dado una línea de reflexión muy importante, Clemente. La izquierda necesita definir su rumbo y eso no es nada, pero nada fácil, ¿no? Así es. Ciertamente, yo también estoy de acuerdo en que hay compañeros que de una manera casi heroica mantienen su militancia dentro de la izquierda, pero desafortunadamente el rumbo no está muy claro a estas alturas del partido. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Se nos acabó el tiempo, Clemente. Te invitaré de nueva cuenta para que platiquemos sobre algunos otros temas muy interesantes y muy importantes. Todo Además, gusto. a nuestros amigos les agradezco que nos hayan acompañado en esta emisión de Conexión 21. Estuve platicando con Clemente López, periodista, militante comunista de hace años, sobre la situación mundial, la situación internacional. Y bueno, pues los invito a que nos acompañen en nuestro próximo podcast. Yo voy a a hacer un paréntesis en mis emisiones para resolver algunos temas de salud. Y bueno, pues, pero regresando o saliendo de esto, pues volvemos a entrar en contacto a través de Conexión 21. Clemente, para despedirte, algunas palabras. Pues solamente dedicarle estas breves palabras en memoria de Luis Ángel Torres Robles, un compañero viejo militante comunista que acaba de fallecer hace apenas unos 4 días, ¿no? Lamentable. Él fue un activista muy distinguido en el movimiento magisterial, fue miembro del MRM, fue miembro de la famosa FIOACO en Oaxaca y del Comité Estatal del Partido Comunista en los años 80. En la memoria del profe, todo mi corazón. Igual, igual nosotros lamentamos esa pérdida. Pues bueno, amigos, esta fue Conexión 21. Y recuerden ustedes, yo soy Samael Hernández y los esperamos en la próxima emisión. Muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.